Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Muchas gracias por su asistencia y por su participación. Bueno, el día de hoy tenemos inicio a nuestra primera sesión de tertulia dialógica Descubriendo Autores, este espacio que se ha abierto para ustedes desde el año 2020 y que lo hacemos una vez al mes, el primer viernes de cada mes. Estaremos realizando estos espacios. Los que ya nos han acompañado, si algunos de los que están presentes ya nos han acompañado, bueno, les agradecemos su asistencia y su compañía, los que no, bienvenidos y gracias por asistir. Mi nombre es Diana Carolina Salinas, soy la líder de bibliotecas de la zona Centro Oriente y hoy pues estaré compartiendo con ustedes esta tertulia dialógica que trae un tema bastante eh, polémico y espero que todos ustedes participen. Eh, bueno, la dinámica de esta tertulia es la siguiente. ¿Por qué se llama Descubriendo Autores? Porque yo les voy a dar unas pistas y ustedes van a intentar adivinar de qué autor vamos a hablar el día de hoy. Y la idea es que todos participemos. De eso se trata una tertulia, de que todos pues participemos con nuestras opiniones, así sean diferentes, así sean irreverentes, pues las queremos escuchar, queremos saber qué opinan ustedes de estos temas tan interesantes y que pues nos gusta charlar con ustedes. Voy a compartirles por el chat también el enlace de asistencia para que por favor no olviden diligenciarlo. Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra tertulia. Vamos a adivinar quién es el autor del libro. Bueno, esto está muy fácil. La primera pista es, fue considerado el padre de la ciencia política moderna. La segunda pista, que nació en Italia. La tercera pista, que es un escritor, que es el escritor más conocido, perdón, que el escrito más conocido fue uno titulado El Príncipe. Y una de sus frases es, el fin justifica los medios. Bueno, ahí nos dan ya las pistas necesarias, tenemos la imagen y tenemos el nombre que es Nicolás. ¿Alguien sabe cuál es su apellido? Pueden escribir en el chat, pueden abrir el micrófono para poder escuchar. ¿Qué nos cuentan ustedes? Esperemos que terminen de ingresar los compañeros, pueden ir escribiendo por el chat. Bueno, los leo entonces por el chat o si desean abrir sus micrófonos pueden hacerlo y pueden decirme si saben cuál es el autor del cual vamos a hablar el día de hoy. Estas que están ahí en pantalla son las pistas del autor y vamos a ver si alguno sabe de quién vamos a hablar el día de hoy. Pueden escribir en el chat o pueden abrir su micrófono. Bueno, cuéntenme. ¿Sí me están escuchando? ¿Me confirman por el chat, por favor? Hola. ¿Me confirman por favor por el chat si me están escuchando? Sí se escucha. Ah, gracias. Es que como veo que ninguno participa, me asusté, pensé que no me estaban escuchando. Bueno, ¿alguno sabe de quién estamos hablando? Muchas gracias, compañera, por indicarme que sí me escucha. ¿Alguien sabe de quién vamos a hablar el día de hoy? Es de nombre Nicolás, ahí tienen 4 pistas, la imagen. Vamos a ver qué nos dicen acá en el chat. Bueno, Lina, muchas gracias. Nos dice que Nicolás Maquiavelo. Vamos a ver. Bueno, Lina, correcto. Vamos a hablar de Nicolás Maquiavelo. ¿Quién fue Nicolás Maquiavelo? Fue un diplomático, funcionario, filósofo, político y escritor italiano, considerado el padre de la ciencia política moderna. Fue asimismo una figura relevante del Renacimiento italiano. En 1513 escribió su tratado de doctrina política titulado El Príncipe, póstumamente publicado en Roma en 1531. Él nació el 3 de mayo de 1469 y murió el 21 de junio de 1527. Así que pues él murió a la edad de 58 años
y pues no pudo ver que su libro fue publicado, o pues su doctrina política, su escrito. Vamos a hablar un poco sobre la vida de Nicolás Maquiavelo. Su vida podía ser dividida en 3 periodos, cada uno de ellos pues representa en sí mismo la historia de Florencia en Italia. Su juventud, Maquiavelo fue considerado uno de los grandes escritores en su colegio. Era un escritor muy reconocido que influyó en el humanismo. En su juventud transcurrió entre lecturas y escritos, ya que se interesaba mucho por la escritura sobre textos antiguos y temas políticos. De ahí, pues, digamos que su fijación hacia todas las ciencias políticas y investigaba muchísimo sobre todo cómo se había construido la política desde los imperios romanos y bueno, entonces él así fue construyendo, digamos que su doctrina y también su pensamiento ideológico de lo que debía ser un dirigente político. A los 29 años asumió la jefatura de la segunda Cancillería. Esto pues era un cargo bastante importante para la época y pues era considerado un hombre bastante joven para tener ese tipo de cargo. Bueno, en su adultez, Maquiavelo se desempeñó como agente político en Florentino, a César Borgia, donde pudo relacionarse con este líder y ser testigo de sus acciones. Ya sabemos que en esas épocas, pues esa parte de Europa andaba en guerra, entonces él, pues en cierta parte en la historia intervino en muchas acciones de César Borgia y pues de todo lo que fue la conquista y también pues la guerra por dominar Pisa. En el año de 1506 acompañó al aguerrido Papa Julio II, realizando importantes tareas en el territorio de Florencia. Durante los años 1506 y 1507 se dedicó a la leva de milicias, siendo el principal impulsor de la creación de un ejército nacional florentino. Esto porque cuando ellos estaban en medio de esa guerra, ellos no tenían un ejército propio porque pues era un pueblo, digamos que una ciudad muy, era un lugar muy pequeño y ellos no tenían muchos soldados o muchos varones que quisieran convertirse en soldados. Entonces, ellos tomaban, digamos que en préstamo, pues ellos pagaban una suma muy altas para que otros gobiernos, como en España, les prestaran a ellos militares para poder pues hacer avanzadas principalmente hacia Pisa, que fue donde pues él estuvo bastante interesado en poder, digamos, invadir o gobernar o poder mandar sobre esta región. Como secretario se ocupó de la guerra con Pisa, pues como les estoy comentando, se cree que la caída de esta ciudad en 1509 se debió a la influencia de Nicolás Maquiavelo. Escribió discursos sobre los asuntos de Florencia después de la muerte de Lorenzo de Medici, el joven, en 1520, y la minuta de disposiciones para la reforma del Estado de Florencia en 1522, como sugerencia para la nueva constitución de Florencia. Bueno, esta sugerencia pues se ha tenido en cuenta también a lo largo de los años en muchas construcciones políticas de diversos países. Y sus últimos años pues, no fueron muy gloriosos, ya que los Medici, la poderosa familia de banqueros que pues, había gobernado Florencia durante el Renacimiento y muchos años, se enfadaron con Maquiavelo por haber conspirado en contra de su regreso al poder y lo desterraron de Florencia. El exilio, bueno, él fue exiliado y pudo elegir su exilio por ser familiar de aristócratas y estadistas, donde escoge una pequeña aldea cercana a San Casiano, una mansión de su tío cardenal, diseñada por Miguel Ángel, con rutas subterráneas directas a la taberna adyacente, donde pasó 8 años de su vida. Bueno, también se decía que Nicolás Maquiavelo pues tuvo su única esposa, pero que pues como muchos poderosos de la época, bueno, de la época actual también, pues frecuentaba mucho también los bares y pues las mujeres que ofrecían sus servicios de acompañantes.
A los 40 años, los 40 años de servicio público de Maquiavelo Florencia, sus experiencias en el exilio y las lecciones que había aprendido como estadista se condensan en El Príncipe, que fue pues su escrito. Esperaba que un día la fama del tratado pudiera ayudarlo a recuperar su posición anterior, su posición social y económica, pero desgraciadamente el gran político murió en 1527 en la miseria y sin haber podido disfrutar de la publicación pues de su escrito y tampoco digamos del éxito que él hubiese querido pues disfrutar sus últimos años. Bueno, vamos a leer unas frases relevantes de Nicolás Maquiavelo. Los hombres ofenden antes al que aman que al que temen. ¿Qué opinan ustedes de esta frase? Él era un hombre que, digamos, creía mucho en ser demasiado estricto y también decía que era mejor que le temieran, pero que no lo odiaran, que él podía conseguir de alguna manera o que el éxito de algún político o de algún pues, persona de alto cargo era que le temieran, pero no que lo odiaran. Pues a veces pensamos que es como muy difícil poder lograr que alguien le tema a otro, pero que no lo odie, ¿verdad? Pero entonces él decía que el temor se infundía como dando sus enseñanzas de una manera pues bastante estricta y digamos bastante tenaz en algunas ocasiones, como en los castigos y demás, porque pues no tenía piedad con sus enemigos y eso hacía que le temieran, pero a la vez pues tenía respeto por, digamos, las propiedades y el honor de los demás. Entonces, como que pues coloquialmente era como que las personas que eran incorrectas con él, pues sufrían las consecuencias y los que no, pues él también los iba a respetar. Entonces de eso se trata la frase también de que los hombres ofenden antes al que aman que al que temen, porque pues digamos que el amar causa irrespeto según la ideología que él tenía. ¿Ustedes qué opinan de ese tema? Pueden abrir sus micrófonos o pueden escribir en el chat y seguimos con las siguientes frases. O si ustedes conocen o tienen una frase preferida de Nicolás Maquiavelo que nos quieran compartir, también los escuchamos o los leímos en el chat. Bueno, la segunda frase dice, quien desee éxito constante debe cambiar su conducta con los tiempos. La tercera frase dice, la habilidad y la constancia son las armas de la debilidad. La cuarta dice, hay que hacer comprender a los hombres que no te ofenden si te dicen la verdad, pero que cuando todo el mundo puede decírtela, te falta el respeto. Y la última frase que tenemos para hoy dice, nada grandioso fue jamás conseguido sin peligro. Ahora sí, cuéntenme qué opinan ustedes de esas frases, cuáles les parece más acorde o ustedes creen más lógica. Acompáñenme por el chat o pueden abrir sus micrófonos y compartir. Vamos a ver quién se anima. Andrea, o Jessica, Gerson, Laura, Lina, John, Eduard. ¿Ninguno se anima a decirnos qué opinan del tema? La idea es que después de estas frases vamos a hacer un debate respecto al tema y necesitamos que participen porque yo no puedo hablar solita y hacer un debate solita, también necesito que ustedes me acompañen. ¿Quién quiere opinar sobre las frases de Nicolás Maquiavelo? ¿Nadie? Lina, ¿qué opinas tú sobre las frases?
Lina, ¿me escuchas? Bueno, si no participa, pues no va a ser muy productivo el siguiente tema porque pues aquí vamos a hacer las opiniones sobre el autor. ¿Qué pensamos que Nicolás Maquiavelo, según lo que nosotros sabemos del tema, pensamos que es un héroe o que es un villano? Porque pues eh, para muchos Nicolás Maquiavelo fue un héroe porque pues digamos que hizo los principios básicos de la política. Para otros es un villano porque pues en parte lo ven como que abusaba del pueblo, como que enseñaba que el poder podía manipular, podía abusar de los subalternos. Entonces, ¿qué opinan ustedes? John Alberto nos dice por el chat, el fin justifica los medios. Yo creo que esa es la frase más célebre de Nicolás Maquiavelo y que, bueno, en la actualidad muchas personas y muchos políticos o dirigentes aún la usan. Entonces, ¿ustedes qué opinan de Nicolás Maquiavelo? ¿Creen que es bueno, que es malo, que lo que, digamos, él sembró fue para bien o para mal? ¿Qué opinan ustedes? Si les da pena hablar por el micrófono, pueden escribir como hizo yo. Yo estoy acá leyendo. Comenten, comenten qué piensan, qué creen ustedes. ¿Fue malo, fue bueno? Bueno, gracias, ya están participando. Bueno, Jefferson nos dice que puede repetir la última vez, por favor. Creo que ha tenido bastante relevancia en nuestra cotidianidad, nos dice Laura. Jefferson, ¿qué quieres que repita? Bueno, estoy preguntando que qué opinan ustedes del autor de Nicolás Maquiavelo, que fue pues una persona o ha sido una persona bastante relevante para sentar las bases políticas de muchos países o digamos de la política a nivel mundial. Entonces estamos preguntando pues, ¿qué opinamos? Si es un héroe o un villano. Bueno, Laura nos dice que creo que ha tenido bastante relevancia en nuestra cotidianidad, que en cuanto a la política cabe aclarar que, ah, que ha tenido relevancia pues en cuanto a la política. Pero esa relevancia, ¿qué? ¿Ha sido buena? ¿Ha sido mala? ¿Qué creen ustedes? ¿Que han tergiversado lo que él escribió en la obra del Príncipe? ¿Que lo han utilizado a su acomodo muchas personas, muchos políticos, dirigentes? ¿O que sí se ha tomado mejor como un ejemplo de una buena gobernanza? Bueno, Cristian Daniel nos dice, depende si los usos de los políticos lo hacen para el bien común, de lo contrario habrá corrupción, que es la villanía de los políticos de hoy en día. Gracias, Cristian. Excelente que ustedes pongan sus puntos de vista porque pues sí, igual es una realidad que nos toca a todos, ¿no? Entonces, aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo se aplica la ideología de Maquiavelo a la política actual o a la política de nuestro país? O pueden poner un ejemplo o pues cómo sería la manera ideal de realizar la aplicabilidad de la ideología de Maquiavelo en cuanto a los términos políticos. Bueno, Jefferson nos dice, pero siempre va a haber corrupción en la política. Pues sí, lamentablemente es que personalmente pienso que la política hace mucho tiempo perdió sentido, perdió su razón de ser, porque se supone que la política se creó sí, para gobernar a un pueblo, pero más que para gobernar, esa palabra se debería como de cambiar, no gobernar, sino guiar, para guiar a un pueblo a un beneficio común, ¿verdad? Pero pues como que se toman muy literal la palabra gobernar y solamente como que utilizan el pueblo para sus beneficios propios. No sé, así lo veo yo. No sé ustedes qué opinan al respecto de la política de ahora.
Bueno, Jefferson nos dice exactamente eso es el bien propio, lo que algunos buscan, y no para el pueblo. Sí, yo creo que la mayoría de políticos, si no es que todos, así prometan cosas muy bonitas, muy idealistas, pues al final del día uno se desilusiona, ¿no? De ver como que realmente las cosas no eran como las planeaban, no eran como las pintaban y que pues tarde o temprano siempre lo salen pues como engañando y mintiendo al pueblo de alguna manera y que el beneficio no es para todos, sino para algunos favorecidos. ¿Qué piensan ustedes de la política actual de este país? Ustedes como estudiantes, como trabajadores, como hermanos, madres, padres, ¿qué piensan ustedes que pues según o qué se puede rescatar de la ideología de la política de Maquiavelo o de la gobernanza en los tiempos actuales? Bueno, aquí nos están escribiendo. Lina nos dice, el filósofo trató de describir una forma de estado estable y permanente. Asimismo, plasmó las instrucciones necesarias para obtener el poder y conservarlo. Sí, pero es que ahí es el tema, ¿no? Es que digamos que en cuanto a digamos que en cuanto a las instrucciones de cómo crear un gobierno o de cómo tener el poder, pues buenísimo. Lo malo es cómo lo usan, ¿no? A favor de quién lo usan o si realmente lo están usando de la manera adecuada. Laura nos dice, creo que es un tema de corrupción, más no de bien colectivo. Cristian nos dice, veo que la política actual está manchada debido a que no tiene cultura de sus familiares cuando educaron que tenían que enseñar por el bien común, es decir, la higiene, la sociedad, los principios y los valores universales con amor y astucia. Claro, o sea, totalmente de acuerdo con sus comentarios. Lo que pasa es que yo creo que para que el mundo cambie debe cambiar la educación desde casa, ¿no? Porque digamos que normalmente siempre lo está, y particularmente este tema, yo quise ponerlo y traerlo a esta tertulia, compartirlo con ustedes, porque mi hija mayor está en 10.º grado y tuvo este tema de hacer como una crítica o un debate, abrir un debate para el gobierno escolar. Entonces nosotras nos pusimos como a hablar y a pensar sobre el tema y caímos en cuenta que desde las raíces, que son los gobiernos escolares, que en los colegios es cuando uno empieza a saber qué es la gobernanza, qué es el poder, qué es la política, qué es la participación de la comunidad en la política. Entonces empiezan a uno como a mm, digamos que direccionarlo de una manera inadecuada, porque comienzan, no, eso prometa que va a poner una piscina en el colegio y un jacuzzi, y que va a traer un profesor para cada uno y que va a hacer una miniteca todos los sábados, como hacer, digamos, propuestas idealizadas que todo el mundo quiere escuchar, pero que lógicamente no se van a cumplir. Entonces, digamos que a una pequeña escala o a una gran escala más bien es lo que los políticos pues hacen con nosotros. Nosotros seguimos siendo los niños de colegio que pues allá el personero, el contralor, viene y nos promete y nos dice un montón de cosas idealizadas, que nos van a dar el metro, que nos van a dar vivienda, que nos van a mejorar el salario, las horas de trabajo. Y pues al fin y al cabo uno se ilusiona con todo eso, pero hay que ver qué tan real y qué tan alcanzable es todo lo que prometen. Entonces, pues yo creo que sí, si desde que somos niños nos educaran con el respeto hacia la palabra y hacia el cumplimiento de nuestra palabra y el valor que eso tiene, pues todo sería muy diferente porque tendríamos una estructura mental muy diferente hacia la política. ¿O qué opinan ustedes desde niños? ¿Cómo han visto ustedes el tema de la política? Muy confuso. Pero vamos a pasar al tercer módulo, que es el debate.
para que ustedes nos cuenten cómo viven la situación actual del país desde su perspectiva. ¿Qué les parece que ha generado el gobierno saliente, el gobierno actual o la situación global a nosotros como colombianos, como colombianos de a pie, como estudiantes? ¿Cómo creen ustedes que pues está viviendo la situación actual? ¿Qué opinan ustedes del tema? A ver, ¿se cansaron de escribir? Cuéntenme. ¿Cómo viven ustedes el tema de la situación de este país? Uy, bueno, Jessica acá nos está contando. Yo creo en realidad que la política día tras día, en vez de mejorar, solo está empeorando. Los que se sienten arriba no sienten nada de los que están abajo. Y mientras están en su proceso de llegar solo, le mienten a la gente. Nunca hacen nada de lo cual prometen, porque así como está pasando ahora, que todo ha subido, según sube el salario, pero no hacen nada porque la canasta familiar sube el doble. Entonces creo que en realidad que no vamos a llegar a ningún lado. Bueno, Jessica, ese es un punto de vista que creo que muchos colombianos, una perspectiva que muchos colombianos pues están viendo hoy en día, ¿no? Porque claro, uno dice, ¿qué sacamos con que el salario suba si la canasta familiar sube el doble? 1 millón de pesos ya no alcanza para vivir ni una persona sola. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar con esta economía tan mal programada para nuestro país? ¿Y los demás qué opinan? Bueno, Lina nos dice, la alta inflación está minando el progreso y la recuperación no está llegando a todos los grupos. Exacto. Jefferson nos dice, juegan con la necesidad de nosotros para ganar votos. Ay, se puede. Para ganar votos y cuando ganan, hasta ahí llegan las falsas promesas. Sí, eso parecen novios en conquista, prometen y cumplan difícil. Mónica nos dice, la situación global después de salir de la pandemia nos llega una guerra que nos afecta a todos. Eso por un lado. Para nosotros localmente, pues el gobierno saliente dejó mucho desorden y ahora mismo el gobierno entrante está empezando a revisar eso que dejó Duque. Y además el nuevo gobierno, pues parece que su comunicación interna no es la mejor. Sí, Mónica, eso es, hemos visto ahí como mucho desorden, como que están improvisando muchas cosas, ¿no? Y no es lo que uno debería, pues uno se idealiza, ¿no? Como que los gobernantes siempre tienen que ser como más organizados, más inteligentes, más proactivos, más calculadores, pero cuando uno ve en muchas ocasiones, así sea en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestro entorno general, que pues los que se suponen que nos deben dirigir están tan desorganizados, uno piensa, entonces, ¿quién? ¿Quién nos va a direccionar de mejor manera en este país? O en esta casa, o donde sea que estemos en el ambiente. Complicada la situación. Bueno, ¿alguien más quiere opinar sobre el tema? Bueno, ¿ustedes qué piensan de la esperanza? Porque también no podemos hablar solo de lo malo, también podemos hablar de lo bueno. ¿Qué esperanza tienen ustedes en la vida? Bueno, Alberto nos dice, la política se volvió un negocio, solo les interesa llegar al poder para arrepentirse. Para repartirse los contratos y se olvida de atender las necesidades del país y del pueblo. Sí, John, exacto. O sea, eso es como que con el tiempo todo eso se ha venido enfocando solamente como en el beneficio de pocos y en el olvido de muchos. Entonces, pues no sé, nosotros bueno, jóvenes o adultos, o participantes activos políticamente, pues también debemos como de tratar de enfocar de una manera diferente la idealización política, ¿no? Y la idealización social también, porque eso es muy importante. Si una sociedad no tiene una adecuada educación,
pues siempre va a poder ser manipulada más fácilmente. ¿No creen ustedes? Siempre estaremos siendo ignorantes y manipulados por los que saben mover las fichas. Pero bueno, en algún momento llegará la esperanza. Igual no nos podemos quedar sentados esperando que el mundo cambie. El mundo tenemos que cambiarlo nosotros. Bueno, David alzó la manito. Con mucho gusto, puedes abrir el micrófono, compartirnos. ¿Qué piensas? Tutora, compañero, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor, perfecto. Tutora, no, pues con respecto a lo que usted estaba comentando, me parece bastante interesante y que sea pues esta la oportunidad para hacer el comentario. Lo que pasa es que cuando hablamos del análisis del contexto sociopolítico y cultural del país, es importante saber que históricamente los procesos de transformación y de evolución de los sistemas socioculturales están ligados a inversión en educación. En tanto no haya una transformación, una priorización de la educación en las masas, en la población, se seguirán manteniendo fenómenos y flagelos como la pobreza, como la corrupción, entre muchos otros. Realmente esa problemática es constante. Entonces, una forma de hacer frente a las problemáticas sociales es invertir en educación, y justamente con eso se genera una conciencia crítica en la que las sociedades, las comunidades, las masas son capaces de cuestionar el proceder de sus dirigentes. No se trata de que ellos son una figura omnipotente y todo lo que están haciendo siempre es lo correcto. Muchas veces nosotros, la ciudadanía, debemos tomar ese rol de entes de control y emplear de pronto esta frase que es un poquito célebre, pero y a veces de cajón, utilizar los métodos o los métodos de participación ciudadana en los que nosotros somos garantes de verificar que esos recursos o los medios o las instituciones estén cumpliendo con su función y permitan que haya una mejora de la sociedad, de la calidad de vida, y que los responsables, los servidores públicos y los entes privados cumplan con lo que realmente deben cumplir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, David. Excelente punto de vista. Y sí, o sea, totalmente de acuerdo. El cambio está en la educación del pueblo, dicho así, coloquialmente. Porque si nosotros salimos de la ignorancia y salimos de estar pensando de que porque es un político tiene la razón y lo atesoramos, y es más, nosotros peleamos entre nosotros mismos porque este partido político es mejor que el otro y que no sé quién, nosotros no deberíamos ni de tener partidos políticos, deberíamos de elegir personas que realmente sean sabias en su labor, que realmente lleguen a trabajar como deben trabajar para el pueblo y por el pueblo. Pero bueno, eso nosotros como profesionales o como futuros profesionales debemos también siempre a donde vayamos tratar de poner un granito de arena a la sociedad y tratar de no dejarnos llevar por las olas políticas, sino más bien hacer que la gente que está a nuestro alrededor sea neutral en cuanto a partidos políticos y en cuanto a esas personas que como que eh, es como si fuera un partido de fútbol, que se van unos con un equipo y otros con un equipo. No, es que el pueblo no es para jugar a ver quién gana. Debería ser una elección de elegir a los mejores dirigentes para que realmente nos ayuden a crecer y a progresar como sociedad. No porque es fulanito o pepito o viene de tal familia o pues yo no sé quién, sino porque realmente sean personas que merezcan estar en esos puestos que el mismo pueblo les está otorgando. Pero bueno, que todos desde nuestras casas, desde nuestros trabajos, desde nuestros roles en la sociedad, pues vayamos poquito a poco sembrando esa semilla de la reflexión eh, para que las cosas en un futuro puedan cambiar. Bueno, ¿alguien más quiere participar? ¿Quiere opinar al respecto? No olviden que les compartí por el chat
el formulario de asistencia para que por favor me colaboren diligenciándolo. Es muy importante para seguir con estos espacios, pues contar con las estadísticas. Bueno, no siendo más, y si no hay más participaciones, les agradezco mucho a todos los que participaron por el chat, los que abrieron el micrófono, los que nos acompañaron puntualmente o los que llegaron ahorita, no hay ningún problema. Muchas gracias por interesarse en los espacios que creamos para ustedes con mucho cariño, con mucho trabajo. Diariamente estamos pensando y ideando espacios para que toda la comunidad se una y disfrute estos espacios políticos, académicos, sociales, culturales que tenemos desde el Sistema de Bibliotecas Nacional para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que periódicamente, casi todas las semanas, estamos realizando espacios culturales de formación para que ustedes aprovechen, ingresen y nos acompañen en todos estos espacios y se capaciten de todas estas maneras. Muchísimas gracias a todos por su compañía y por su participación. Nos veremos en una próxima ocasión. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias a todos. Señor Jefferson, tiene una pregunta, cuénteme. Tengo una pregunta, ¿esta conferencia se evalúa? No, no, señor, estos son espacios culturales abiertos para todos ustedes. Esto no se evalúa de ninguna manera. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Un abrazo. Feliz fin de semana. Gracias, profe, por su explicación sobre Maquiavelo. Bueno, muchas gracias y sigan investigando, no dejen morir su curiosidad, investiguen siempre sobre todo lo que le genere inquietud. Sí. María Camila me pregunta que dónde se pueden ver los otros espacios o dónde, bueno, a sus correos institucionales llegan las invitaciones desde el Sistema Nacional de Bibliotecas y si no, les voy a compartir también el enlace de la agenda donde ustedes pueden dar clic y ahí pueden ver todos los espacios que programamos semanalmente, mensualmente, bueno, todos los espacios con los que ustedes pueden contar. Regálenme un segundito, no se me vayan, ya les comparto el enlace para que ustedes puedan acceder y mirar todos los espacios que hay. Para ustedes hay muchos espacios de diferentes cosas, hay capacitaciones de herramientas ofimáticas, de Excel, espacios culturales, club de lectura. Es muy interesante todo lo que hacemos día a día aquí, entonces no se pierdan estos espacios, por favor. Los invitamos a participar. Regálenme un segundito, no se vayan, ya les comparto el enlace para que lo tengan ahí a la mano y puedan estar al día con todos los eventos. Y ahí se los comparto por el chat. Espérenme un poco. Ahí se los comparto para todos en el chat. Pueden dar clic ahí y ahí ustedes van a ver la agenda de los eventos que se realizan de manera periódica. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. No olviden diligenciar el formulario de asistencia y acompañarnos en los próximos espacios que realicemos. Muchas gracias. Bueno, Camila, feliz tarde.